En Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Buenas tardes, días, depende de cuando nos oigáis. Para nosotros estamos grabando ahora de mañana el programa número 60. Estamos en el estudio porque como ahora se emite por la radio no siempre nos conocéis. Este es un programa del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba y en el estudio estamos Luis, María Jesús y Gloria, que somos, diríamos, los habituales. En la segunda parte, la parte joven, se van a conectar a distancia y ya los presentaré en su momento otras personas. En este programa número 60 vamos a empezar hablando de Sudán y del Sáhara. Hay unas noticias recientes para comentar. En la segunda parte dialogarán los jóvenes con propuestas que siempre nos sorprenden y prefiero no anticipar. Y la última parte del programa estará dedicada a lo que supone el 25N y la lucha contra la violencia a las mujeres. Antes de pasar a estos conflictos sin respuesta, quiero introducir un poco la música que vamos a oír. Se titula en francés Plus rien ne m'étonne, nada me extraña, y la canta Tiken Haifa Kuli, que creo que es jamaicano, y es muy interesante porque realmente está hablando, el otro día la pusieron en la concentración del Sáhara, dice, se han repartido el mundo, esto para ti, esto para mí, yo te doy el Sáhara, dame un trozo de Sudán, voy a ocuparme de las tierras del Congo, y es lo que estamos viendo hoy en día, que se juntan, Trump, Putin, el otro dice, bueno, no te metas con este tema que ahí estoy yo. Llega China y dice, bueno, ahora me interesa a mí esto. Se titula así y van todo el rato diciendo, se han repartido el mundo y no me extraña nada. Vamos a escucharla poquito porque vamos siempre mal con el tiempo muy justito y luego empezaremos hablando de Sudán. Partager le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de...
Bueno, yo creo que se entiende perfectamente cuando dices, si me dejas Chechenia, pues yo te doy Armenia, si me dejas Irán, yo te doy Afganistán. Bueno, creo que es bastante comprensible. En los últimos días parece que se empieza a hablar de Sudán. La realidad es que un conflicto al que no prestamos atención. En Córdoba nos visitó un sudanés, está en este libro con fotografías de Sofía Moro, que se llama Defensores, el testimonio obstinado. Vamos, yo tuve ocasión de comer con él, había venido a presentar un documental. Estaban periodistas cubriendo el conflicto de Darfur, hará unos 20 años, y él les pidió que les dejaran una cámara. Con esa cámara grabó cosas donde no podían entrar los periodistas, salió corriendo por la frontera y luego presentaba testimonios de torturas. En aquel momento en Darfur se movilizaron mucha gente famosa, pero eso ya es como otra etapa, como se dice hoy en día, pasamos pantalla. Ahora mismo hay una situación que hay quien tacha también de genocidio, muertes. El otro día entraron en una escuela, un hospital, que hubo 400 muertes, y ahora nos hablará un poquito Luis, dejando un hueco para que hablemos un poquito del Sáhara y la última resolución del Consejo de Seguridad. Luis, cuando quieras. Pues sí, hola, buenos días o buenas tardes, cuando lo estáis oyendo. Pues sí, efectivamente, como acaba de decir María Jesús, pues este es lo que un conflicto de unas dimensiones terribles, en las que algunos medios de prensa pues lo califican directamente de genocidio. De hecho, hay un titular de prensa que a mí me llamó la atención, que habla de hay otro genocidio en marcha y no te estás enterando. Genocidios, realmente hay genocidios como el de Gaza, que ha estado de actualidad y sigue de actualidad, y hay otros, no solamente el de Sudán, sino en muchas partes de África. Hay muchos conflictos que llegan al nivel de genocidio y que realmente pues están pasando bastante desapercibidos en la prensa, que además es una zona, como también acaba de decir María Jesús, una zona de conflicto, que es una de las causas principales de lo que está ocurriendo, de conflicto y de rivalidad entre grandes potencias, Estados Unidos, China, Rusia también. Bueno, por lo que respecta a Sudán, el conflicto armado viene de bastante lejos. Los primeros actuaciones militares son de 2003, del año 2003, en el que ya una milicia que tenía el nombre de Janjaweed, bueno, pues se dedicaron a arrasar poblados, a masacrar, violar gente de una determinada etnia, concretamente la etnia Masalí y Fur. Eso ya digo que fue en 2003. Hasta 2007 Naciones Unidas no se decidió a intervenir, y cuando lo hizo mandó una misión de paz y de protección de los civiles, pero para entonces ya habían muerto más de 200.000 personas. O sea, una reacción mal y tarde. El conflicto en Sudán pues se ha reanudado, se reanudó de una manera bastante intensa hace ya un par de años, en 2023, con el ataque de uno de los grupos armados que operan en Sudán, que se llama Fuerzas de Apoyo Rápido, que comenzaron a atacar zonas de Darfur. Darfur está en el sur. Sí, está en el sur por abajo, sur. Que ahora al final es una región más o menos autónoma. Cuando nos visitó Mohamed estaban en ese conflicto, pero aunque sea la independencia, es Sudán del Sur. Sí. Ahora comento algo sobre lo que son causas de este conflicto. Bueno, pues como digo, en 2023 se reanudan las actuaciones militares, los crímenes de guerra, todo tipo de desmanes por parte de este grupo en sus ataques a Darfur. Y últimamente, pues el episodio más que ha tenido más relevancia ha sido la caída de la capital de Darfur, el Fasher, que han entrado en
en esta ciudad, estos grupos armados, y bueno, y allí, pues como digo, se han dedicado a cometer todo tipo de asesinatos. Hay por ahí escenas, aunque ya digo que en la televisión no suele salir mucho, pero sí que en las redes sociales pues circulan imágenes bastante terribles, según se lee en la prensa y se puede ver, pues niños, el famoso tema de los niños soldados, pues hay niños asesinando a quemarropa a personas que suplican por su vida, hombres maniatados que están siendo asesinados, soldados que caminan sobre montañas de cadáveres, en fin, una escena terrible que hablan pues de un genocidio, porque además, como digo, una de las causas de este conflicto son causas étnicas relacionadas con la forma en que se descolonizó Sudán. Aquello era un territorio bajo control, bajo dominio británico. Y bueno, y una de las causas principales del conflicto, ya digo que es la forma en la que el Reino Unido descolonizó aquello. Como lo han hecho o lo hicieron en muchísimos países de África, que lo hicieron mal, lo hicieron erróneamente, por decirlo de esa manera. Sí, fronteras artificiales, no hay más que ver, trazadas con una regla. Escuadra de Carbón, en un despacho de París o de Berlín. Un despacho de París, lo llaman error. Yo creo que hay otros calificativos, porque yo creo que es bastante a propósito aquello del divide y vencerá. Entonces, como yo digo que es sabido que en muchos países de África, en Sudán también, juntaron en un mismo estado, en el antiguo Sudán anglo-egipcio, le añadieron una comunidad que no tenía nada que ver ni históricamente, ni culturalmente, ni étnicamente, que es el sur de Sudán, que es el actual Darfur. Entonces, desde ese momento, prácticamente desde el inicio de la independencia, en 1956, pues el país ha estado en guerra civil. De manera que digamos que ese es el factor principal, el no tener en cuenta las características étnicas, culturales, históricas de las comunidades que vas a unir en un mismo estado. Pero también hay otro tema que son temas económicos o temas relacionados con la forma en la que las personas de este país mayoritariamente se buscan la vida. Son agricultores y pastores. Hay una comunidad que son agricultores sedentarios, básicamente los nativos de Darfur, son agricultores sedentarios, y otra comunidad son pastores nómadas. Sí, entonces, era uno de los conflictos que entre nómadas y personas más... y tienen conflictos por las tierras, como ha habido siempre, los ganados. Entonces eso ha sido una causa que ha exacerbado o que ha dado lugar a este último brote del conflicto. Que además hay que tener en cuenta que esta situación de crisis y de pugna entre estas dos comunidades pues se ha acentuado y se ha deteriorado debido a la crisis climática. Claro. La crisis climática que ha hecho que avance la desertificación. Claro. Con lo cual la lucha por los recursos... Claro, al haber menos recursos, pues los problemas aumentan, los conflictos aumentan, la violencia aumenta. Entonces, todo ello, aparte de lo que le decía antes, cuestiones culturales, que también, por ejemplo, la comunidad de Darfur se consideran árabes frente a la otra parte de Sudán, que digamos que son indígenas, son población nativa africana. Sí, yo sobre ahí quería hacer dos puntualizaciones. Una, que se están llenando las redes de bulos diciendo que si es que los musulmanes están matando a cristianos, que es toda una tontería porque no tienen nada que ver. O sea, puede haber religión distinta en los distintos grupos étnicos. Y luego lo que ayer en la conferencia de Jordi sobre las transferencias de armas, sabemos que las grandes potencias, por un lado, están encima de Sudán porque tiene mucho oro y materias primas, ahora todos son las tierras raras y todas estas cosas, y por otro lado,
se dedican a armar a los combatientes, como de hecho ya pasó cuando el famoso genocidio de Ruanda. Estaban todos los días aterrizando camiones llenos de armas. Pero claro, luego es más fácil decir, es que aquí son no saben convivir y hay que ver... bueno, todos sabemos, está el interés que tienen las mismas potencias que venden las armas en hacerse con tierras y con los minerales. Oro. Sí. Sudán hay mucho oro. Sí, es la situación en todo África, sí. La pugna por recursos, por vías de comunicación, por regímenes políticos afines, pues, que está llevando a África a una situación terrible. Y bueno, y simplemente ya digo que la ONU ha reaccionado frente a esta situación en Darfur, en esta ciudad, Al-Fasher, de manera que el jueves pasado se presentó un informe en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que la misión de investigación de la ONU en Sudán hacía unas recomendaciones, básicamente, entre otras, poner en marcha un sistema de protección de la población civil y también la creación de un tribunal internacional de justicia que investigue a los responsables de esta atropello y de este genocidio en colaboración con la Corte Penal Internacional. Y además, pues, la organización de una oficina que se encargue de organizar la reparación a las víctimas. Bueno, esperemos que esta vez pues sea un poquito más efectiva. Por lo menos sacar de la invisibilidad, igual que tenemos muy poquito tiempo de este bloque, tenemos que hacer una pausa, pero otra noticia no es sorprendente, que es una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara. ¿Quién de los dos me quiere dar la noticia? Bueno, pues yo, ya que estoy en ello. Sí, y luego tú comentas algo si quieres. Bueno, la noticia es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no ya la Asamblea, que la Asamblea no tiene poder ejecutivo, exactamente. El Consejo de Seguridad sí que lo tiene, aprobó el viernes pasado, aprobó una resolución impulsada por Estados Unidos, Sí. que renueva la misión de Naciones Unidas en el Sahara, pero la modifica totalmente respecto a resoluciones anteriores. Las resoluciones que había hasta ahora hablaban del derecho a la autodeterminación de los saharauis y de la organización de un referéndum de autodeterminación. Esa era la resolución de Naciones Unidas que se venía aprobando una vez y otra y se venía dilatando en el tiempo una vez y otra. Esta resolución nueva que se ha aprobado a instancias de Naciones Unidas y que ha contado con con la abstención de Rusia, China y Pakistán, pero dos de las potencias que tienen derecho de veto, que son Rusia y China, no han ejercitado su derecho de veto, pero sí se han abstenido. No han ejercitado el derecho de veto porque en los días previos habían una serie de negociaciones con Estados Unidos para suavizar el texto y que les permitiera pues no votar en contra y abstenerse. Porque votar en contra parece que hubiera sido incluso hasta peor, porque significaba el fin del mandato de la misión de Naciones Unidas y parece que eso era peor. Bueno, entonces la nueva resolución habla de iniciar un proceso en el que la referencia básica sea la autonomía del territorio, autonomía como la solución más viable para la resolución del conflicto entre el Sáhara y Marruecos. La autonomía del territorio, que es prácticamente, yo recuerdo, el gobierno español hace poco, reconoció la autoridad sin esperar ya. Sí. Por no hablar de Estados Unidos, que Estados Unidos, las últimas cosas que hizo Trump en el anterior mandato fue reconocer no ya la autonomía, sino la soberanía. La soberanía. Directamente, la soberanía de Marruecos sobre el Sahara. Sí. Bueno, y simplemente termino.
para ver cómo han cambiado las cosas, las Naciones Unidas hablaba de organizar un referéndum de autodeterminación en 6 meses. Eso es lo que había. Ahora se ha quedado en procurar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable. Gloria, ¿quiere añadir algo? Quería añadir que todo lo que has dicho es cierto y únicamente un pequeño dato que yo aportaría, que Argelia simplemente se abstuvo, no fue abstención, se ausentó del esto. Otro dato que a mí me parece muy significativo es que el representante en la ONU de los Estados Unidos, el apellido no me acuerdo ahora mismo, da igual, lo ha presentado como una autonomía limitada, lo digo entre comillas, y también como la única solución, repito, la única, y le llaman viable. Todo esto envuelto en un lenguaje diplomático, pues muy elegante, muy lo que quieras, pero en el fondo, si dicen que es la única solución, es que evidentemente lo del referéndum, si llevamos 50 años esperando, podemos estar otros 50 Además, más. hay un problema con ahí porque Sí. Marruecos quiere hacerlo cuando está desplazando y llenando los territorios saharauis. Recordemos que ahora se cumplen los 50 aniversario de la Marcha Verde y la salida corriendo de España de allí y abandonando aquello que era una provincia. Es que los más viejos teníamos los sellos de... Yo lo recuerdo porque mi hermano estaba justo haciendo la mili ahí, llevaba 2 meses y le dieron la orden de no disparar porque había hombres y niños, mujeres, cabras. Mi hermano me dice de todo y no sabía ni manejar el fusil ni para dónde, y orden de no disparar. Y otro caso muy grave que yo encuentro, aparte que los tenemos olvidados y abandonados, es que todo el mundo ha olvidado, y lo he encontrado en el ABC de hace 7 años, que ha habido juicios en Madrid porque incluso militares recién jubilados han dado testimonio de que se arrojaron sobre la población que un día hacia los campos de Tinduf, hacia Argelia, se arrojaron napalm, fósforo blanco y bombas incendiarias. Y ha habido testimonios de autopsias de gente que estaba quemada, como las niñas de Vietnam. Entonces, eso también, incluso el ABC lo califica el titular es ¿cometió Marruecos genocidio? Hablando de genocidios. Bueno, pues una pausa y seguimos. Para hacer esta radio somos más de 1, más de 2 y más de 10. Pero te necesitamos. Entra en www.paradigmaradio.org y forma parte de Paradigma Radio. ¿Crees en un mundo más justo y sostenible? Hazte socia de Ideas Comercio Justo, la cooperativa cordobesa que transforma la economía desde hace más de 28 años. Comprando participaciones desde 40 euros, formarás parte del cambio y disfrutarás de hasta un 25% de descuento en nuestros productos y del mejor café y chocolate de comercio justo del mercado. Súmate hoy, entra en ideas.com o llámanos al 663-883223 y ayúdanos a construir el futuro que queremos. La fuerza de Córdoba está en su gente. Participar es compartir, unirnos y apoyarnos. Súmate a la participación ciudadana y hagamos de nuestra ciudad un espacio común. Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara, Subvención Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Participación Ciudadana. En Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. Bueno, vamos a empezar con el bloque joven. Se incorporarán Ramón desde Alicante, Lucía desde Cracovia y no sé si Inés hoy estará disponible desde Londres. Estupendo, porque hoy tenemos a los 3. Vamos a introducir su espacio con una canción. Solo pondremos 2 minutos para que no se nos vaya el tiempo, pero el otro día he visto que han grabado, impulsados por Marwan, que se está moviendo muchísimo. Hay un vídeo que podéis encontrar en cualquier lugar, se titula Todos somos Gaza, y está Marwan, Rosalén, El Chojín, Amcor, Porta, o sea, hay gente del mundo del rap, del mundo del trap, pero quiero que lo veáis porque hay imágenes, buscadlo. Ahora oímos solamente 2 minutitos para dar entrada, pero quería comentarlo para que lo busquéis. Vale. Aunque caigan 1000 condenas desde el cielo
y la tierra entera sea una cicatriz. Aunque tenga que pagarles con mis huesos, no me voy de aquí. Aunque no quepan más muertes en mis ojos y el dolor está empeñado en repetir, aunque aparte con mis manos los escombros, no me voy de aquí. Si esto es el nombre de alguien es de Satanás. Mami se fue a por comida y no la he visto más. Mientras tú sigues pensando de qué bando estás, los de arriba juegan con las vidas desde sus sofás. Es la solución final, versión moderna, conseguir que los demás no nos importen una mierda. Esto no va de derechas ni de izquierdas, va de... Bueno, no tengo tiempo para más, pero vosotros lo buscáis y lo oís entero. Fíjate, es muy importante, ¿eh? Aunque me pongan todas las dificultades, no me voy de aquí. Ese canto a la resistencia, resiliencia. Y bueno, pues hola, Ramón, Lucía, Inés, hoy aquí a tope. Y nada, hablar tranquilamente de lo que hayáis acordado entre vosotros, ¿vale? Hola. No sé si se escucha a Inés, que quiere empezar ella por relación con el tema. No sé si se la oye. Bueno, parece que ahora mismo no se la oye, es que voy a hablar yo. Vale, no pasa nada. Pues nada, Inés iba a hablar un poquito del Sáhara, del aniversario de lo que estabais hablando. Quería ampliar. Pero bueno, yo tenía unos temas un poco más triviales porque bueno, mira, ya está Inés. ¿ya te la oyes? Sí, venga. Fenomenal. ¿Me oye ahora? Sí. Genial. Bueno, pues yo aprovechando que habéis... perdón, es que no sé, había habido un problemilla técnico con mi altavoz. Aprovechando que habéis mencionado algunas cosillas del Sáhara y que yo ahora mismo estoy escribiendo mi TFG, bueno, mi trabajo de fin de grado sobre el Sáhara. Llevo un tiempo investigando. Bueno, pues quería simplemente ampliar un poco de información y hacer un poco una reflexión / comparación con otro conflicto que sí se resolvió ya en 2002, que es el de Timor Oriental, y que, aunque parece que no tiene nada que ver porque está en medio mundo aparte, tiene muchas similitudes. Y bueno, como habéis dicho, ahora se cumplen el 6 de noviembre, se ha cumplido 50 años desde la Marcha Verde, el 14 de noviembre se cumplen 14 años desde que España se retiró del Sáhara. Y bueno, en el caso de Timor Oriental es similar en el sentido de que era un país que era colonia portuguesa, de misma manera que el Sáhara era colonia española, ¿verdad? Y en el 75 fue invadido por su país vecino, que en este caso es Indonesia, de la misma forma que el Sáhara fue invadido por Marruecos. Sin embargo, en los años 90 también hubo un referéndum por parte de las Naciones Unidas. Primero se llamó Manet y luego UNTAED. Y este se creó en 1999, pero en 2002 sí que hubo un voto popular y sí se alcanzó la soberanía, la independencia de Timor Oriental, y se convirtió en el primer estado soberano del siglo XXI. Pero claro, ¿cuáles son las principales lecciones? ¿Cuáles son las principales diferencias con el Sáhara? Yo creo que hay tres. La primera de ellas es el apoyo internacional. En el caso de Timor, por ejemplo, durante los años 80 y 90 sí que tenía apoyo de países como Australia y Estados Unidos, que estaban financiando la invasión genocida. Así la describe muchos autores, se describe como invasión genocida, porque pues realmente se cometió un genocidio. Murieron más de 175.000 civiles, que es más de un quinto de la población del país, que en los años 90 tenía menos de 1 millón de habitantes. Ahora mismo tiene 1 millón y poco de habitantes, con lo cual sí es bastante porcentaje del país. Y bueno, cuando se retiró este apoyo internacional de Australia y Estados Unidos, sumado al segundo motivo, que yo creo que es el cambio de un régimen, que al principio estaba allí el de Suharto y luego se cambió a uno de Habibie, esto hizo que las organizaciones internacionales pusieran un poco más foco y atención en cambiar la situación y dar un poco apoyar la autodeterminación del país. Y otro de los motivos principales es que se
tuvo mucha repercusión mediática una masacre que ocurrió en 1991 en Dili, que bueno, pues fue una representación mediática del genocidio. Entonces tenemos estos 3 factores. Salida de apoyo internacional, unido a la repercusión mediática del conflicto y la caída o el cambio de un gobierno que cambió las leyes. Pero en el Sáhara esto no está ocurriendo, a un conflicto que ha quedado muy de lado en la media, en las publicaciones, en los periódicos. De vez en cuando, ahora que ha sido el 50 aniversario, pues han sacado más noticias. Hombre, claro, se ha dado también la resolución de la ONU que han renovado MINURSO durante un año, pero lo que estabais comentando, lo gracioso es que han cambiado lo de autodeterminación por autonomía, porque lo que han ido sacando con las últimas resoluciones tanto del Parlamento como de la ONU y sobre todo en varias conversaciones que ha tenido Estados Unidos con Marruecos, es que le quieren dar autonomía a Marruecos. ¿Por qué? Porque tiene muchos intereses en la zona y Europa y Estados Unidos también tienen interés en que Marruecos controle la zona. Marruecos ya creó en los años 80 el segundo muro más grande del mundo, que es el muro del Sáhara Occidental, dividiendo la parte que está ocupada con la parte que está liberada por el Frente Polisario y la República Democrática Saharaui, ¿no? Pero bueno, el Sáhara sí es verdad que tiene ahora mismo la mayor reserva de fosfato del mundo, tiene un grande reserva de cobalto y telurio, que son las que se usan para, bueno, fertilizantes sintéticos, para las pantallas que usamos todos los días, las que se usan para crear los móviles. Entonces Marruecos tiene mucho interés en la zona y también las costas saharauis tienen un montón de reservas de pescado y Marruecos es de los principales exportadores de pescado del mundo, sobre todo Europa. Entonces esos son los principales intereses que están impidiendo un cambio internacional que ahora mismo apoya a Marruecos más que a la autodeterminación del Sáhara, que tal y como está la situación no creo que vaya a pasar. Y luego también, pues a diferencia de Timor, el Sáhara no está teniendo tanta repercusión mediática. Ya os digo, cada vez que se cumplen 10 años más de la Marcha Verde o de los acuerdos de Madrid por los que España se retiró, aparecen de vez en cuando noticias, pero no está siendo tan repercutido y ya en el último reporte que sacó Amnistía Internacional denunció muchos de los abusos a los derechos humanos, sobre todo a las mujeres que están siendo muy reprimidas y a las niñas también, en el Sáhara. Lo que pasa es que, claro, no hay muchos reportes de eso, es uno de los motivos por los que estoy haciendo mi tesis de este tema. Y bueno, no me quiero extender mucho más, simplemente quería comentar un poco algunas noticias y lecciones que podemos aprender de otros conflictos como Timor y ver un poco por qué no se está llegando a nada con el Sáhara. Y lo cierto es que mientras Europa y Estados Unidos se beneficien de que Marruecos tenga control del Sáhara, el Sáhara no va a poder ejercer su derecho a voto y luchar por su autodeterminación, porque realísticamente viven allí 600.000 personas, unos 512.000 saharauis, de los cuales ahora mismo unos 200.000 están en campos de refugiados en Tiduf, en Algeria, que por eso Algeria no se ha abstenido de votar en el Consejo de Seguridad. Y bueno, un conflicto que sigue estancado, lleva estancado 50 años y por mucho que yo creo que hayan renovado esta misión MINURSO durante un año más, lo único que se va a conseguir es o que se le dé más autonomía a Marruecos o que se firme finalmente la autonomía y se quede Marruecos al territorio, pero lamentablemente ahora mismo no pinta muy bien para los saharauis ni para el Polisario, que ahora mismo el gobierno que hay en el país, que sí está reconocido por organizaciones internacionales como la Unión Africana, por ejemplo. Entonces, bueno, simplemente quería hacer un poco de reflexión y comentar eso, que yo creo que es muy interesante. Bueno, mira, me ha encantado tu intervención, Inés, ya te echábamos en falta. Sí. Muchísimas gracias, pero bueno, tengo que dar paso a tus compañeros para que hablen, porque también este es un programa plural que cabe de todo. Así que ya Lucía y Ramón, sabiendo que ya, bueno, tú te has comido una parte del espacio, pero yo creo que bien comida, porque la relación entre el conflicto de Timor y el conflicto del Sáhara me ha parecido muy interesante, y que te vaya bien con tu TFG, ¿no? Y que, bueno, sí. Ahora que hable Lucía y Ramón. Gracias, Inés. Bueno, buenos días a todos, espero que se me oiga bien. Sí, ¿no? Sí. Bueno, el mes pasado hablaba yo de la preocupación que había y la decisión que tuve con el anuncio de
esta persona, de Vito Quiles, de su especie de gira, si se puede llamar así, que iba a hacer por las universidades de España. Y denunciar mi decepción ante las universidades por permitir aquello y darle un altavoz, digamos, a una persona que no consideraba yo que hacía nada bueno por la docencia universitaria y que muchos menos tenía tampoco ningún conocimiento útil que pudiera impartir. Ahora, una vez hecho esto, hemos podido saber que efectivamente las universidades, si no han sido cómplices desde un inicio, al menos no han querido serlo al final, y esto se ha convertido en una especie de espectáculo que creo que a Vito Quiles pues al final le ha acabado saliendo las cosas como quería. Y me gustaría un poco contar cómo lo he vivido, porque hace la semana pasada, si no me equivoco, o hace un par de semanas, estuvo en mi universidad, donde yo estoy estudiando, en la Universidad de Alicante, y lo que pudimos ver fue una especie de confrontación entre sus simpatizantes y grupos de estudiantes que se organizaban para ir allí a, digamos, contrarrestarlo, manifestarse en su contra con la policía de por medio. Mientras estos dos grupos, pues, se dedicaban uno a soltar consignas, ambos grupos. Entre que esto ocurría, pues llegó Vito Quiles y simplemente se dedicó a no ningún tipo de charla ni ningún tipo de nada, de conocimiento como él anunciaba en sus redes sociales. Simplemente estuvo allí con sus seguidores gritando pues sus cosas y básicamente provocando a los demás que venían a manifestarse en contra de ellos. Y no es solo en mi universidad, obviamente, la gente lo habrá podido ver por la tele y por todos los medios, cómo se ha dedicado a ir haciendo todo este espectáculo, por llamarlo de alguna manera, por todas las universidades de España. Creo que provocando una situación peligrosa por poner, digamos, crear un foco de confrontación donde sus seguidores y manifestantes podían acabar confrontándose, pudiendo ocurrir pues episodios violentos como han ocurrido en algunos lados. Y creo que como estrategia personal en su campaña de... Es que no sabría cómo llamar lo que hace, pero vaya. Su campaña de, digamos, propulsión de extrema derecha, creo que ha sido positivo para él. La pena es que yo creo que a él le ha salido bien a poder victimizarse de esta manera. Creo que el hecho de que las universidades negasen su implicación en eso le ha servido y efectivamente para denunciar una presunta censura. Bueno, no me gustaría llamarlo así. Él considera que le censuran por presentarse en la universidad sin permiso a querer hacer pues algo que, como ya digo, no sabría muy bien cómo catalogar. Creo que era una estrategia de provocación para poder victimizarse y creo que le ha salido bien, por desgracia. Hombre, a mí me parece que de todas formas en Navarra, en Barcelona, ha habido una contestación bastante más fuerte, ¿no? Sobre todo me sorprendió lo de Navarra porque era en la Universidad Privada de Navarra, en la del Opus, y una contestación muy fuerte. Pero claro, él es su táctica y no sé, hay que hacer un debate largo sobre qué es lo mejor con este tipo de gente, ¿no? No lo sé. Para mí es una especie de paradoja. Sí. Porque es verdad que yo sé que lo que él quiere es como que vayan a contestarle y a manifestarse en su contra. Sí. Pero tampoco
también es un dilema saber hasta qué punto podemos permitir que se produzcan ciertas cosas sin movilizarnos. Sí, sí, es cierto, totalmente. Es un dilema que con el poquito tiempo que tenemos, Ramón, muchas gracias. Creo que le tenemos que dejar hablar a Lucía porque es que... Gracias. Vale, venga, seguiremos. Lucía, No, ¿qué tal? Que estos temas estaban súper interesantes. Yo, por cerrar un poquito rápido, traía un debate parecido, digamos, en cuanto a libertad de expresión, porque resulta que China aprobó, creo que el 25 de octubre, una ley para el control en influencers de de cierto contenido, o sea, la capacidad que tienen de opinar sobre cierto contenido, perdonad, porque en cuestión de temas que ellos califican como delicados, que pueden ser pues medicina, educación, temas profesionales, de la salud, pues las redes sociales chinas, que no son las que nosotros estamos acostumbrados, porque tienen aparte, porque TikTok, YouTube están bloqueados allí, pues van a necesitar como que los influencers aporten una acreditación para que el contenido que emitan pues supuestamente tenga calidad o venga de alguien cualificado. Entonces, pues claro, esto a priori puede hacernos pensar que, bueno, que bien que se quiten bulos y todo las tonterías, ¿no?, que a veces escuchamos en redes sociales y que nos hacen enfadar, pero evidentemente pues también es un conflicto en cuanto a que se puede utilizar para clasificar no solo quién puede o no opinar, sino qué tipo de mensajes se emiten o no, y quita muchísima disensión y pluralidad en cuanto a las voces que escuchamos, y solo ya pueden venir de ciertos profesionales. Y bueno, pues me parecía algo interesante sobre lo que reflexionar, porque claro, al final, ¿qué mundo preferimos, ¿no? Uno en el que pueda opinar todo el mundo, aunque esto nos abrume y nos agobie en cierta forma, y cree mucho ruido, porque es verdad que crea mucho ruido todos los bulos y la información que escuchamos, o uno en el que esto esté controlado al final por el gobierno, que no... Tampoco parece una muy buena alternativa. Creo que ya vamos cerrando, ¿no? Sí, vamos cerrando. Ya lo hablaré con vosotros, pero a lo mejor es cuestión de dedicar un programa monográfico a que debatamos sobre todas estas preguntas que habéis soltado, que podría ser en diciembre o enero. Ya lo hablaremos en nuestro chat. Y muchísimas gracias, pero es que es indispensable que hablemos mínimamente del 25N y que pongamos una canción que es muy significativa, y espero veros si venís por aquí en Navidad o cuando sea. Un abrazo, muchas gracias por estar ahí. Gracias. A vosotros, vosotras.
siento bajar la música, pero lo mismo, vosotros la buscáis. Se llama Sin Miedo y es tradicional de esta celebración, en este caso cantada por gente no profesional. A Gloria le voy a pedir que, aunque la mayor parte de las personas que nos escuchan probablemente ya sepan que en noviembre es el mes de la lucha contra la violencia a las mujeres, quizá a veces nos olvidamos de cómo surgió esta celebración. Bueno, celebración, conmemoración, no sé si podemos llamar celebración, sí. Pero vamos, esta fecha es significativa. Yo empezaría por ahí y luego ya hablamos más. Bueno, lo cuento cada año, pero voy a contarlo más resumido. El origen se remonta a 1960, cuando 3 hermanas, las hermanas de apellido Mirabal, aunque fueron asesinadas. Todo el mundo lo conoce porque su nombre de activistas era Las Mariposas. Por eso la mariposa, ya en muchísimos colegios, institutos, centros educativos, se ha convertido en el símbolo de este mes. Bueno, este mes se declaró Día Internacional, la ONU lo declaró en 1999 como Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Bueno, de erradicación, de lucha contra la... Yo prefiero no emplear la palabra lucha porque siempre tiene una connotación bélica que a mí no me gusta. Prefiero llamarle eso a la no violencia. Claro, siendo muy breve, voy a decir simplemente que en este mes, de hecho, no es solamente pero el día. ¿qué pasó con estas mujeres? Lo he dicho, así, es que no que lo fueron, hemos dicho. No, que fueron estranguladas, fueron torturadas, estranguladas y asesinadas, junto con el chofer que las llevaba a un acto. ¿Y dónde era eso? Y la República Dominicana, porque eran opositores al régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Y hay una novela muy importante de Mario Vargas Llosa que se llama La fiesta del chivo. Sí. Es muy terrible, pero quien quiera leerla, ahí está todo. Sí, sí. Bueno, estas hermanas se han convertido en un símbolo de mujeres asesinadas por ser activistas y defensoras de los derechos de las mujeres. Lo he dicho tan resumido que hasta me he pasado por no robar tiempo. No, de hecho, las que somos feministas o intentamos serlos, creemos que no solamente hay que salir a la calle ese día, sino todo el mes o todo el año. Pero únicamente para centrar, por ejemplo, en Córdoba y citar algunas de las cosas que se piensan hacer, ya el 2 de noviembre empezó una campaña que se llama Viste tu balcón de morado, bueno, tu balcón o tu ventana o tu tienda, colgarlo de cualquier tipo de pañuelos morados alusivos, o cualquier tienda o bar. Incluso se han creado unos puntos violeta. Luego habrá una marcha sobre ruedas en bicicleta. Eso será el domingo 16, y el día fundamental, claro, el 25 por la mañana se convoca a un paro a mediodía, a las 12 en punto, pero lo más importante es que habrá una manifestación que aquí en Córdoba saldrá a las 6 de la tarde de la Plaza de las Tres Culturas, dirección La Corredera. Y luego culminará con un acto en la Diputación, pero bueno, la agenda más detallada, cualquier persona interesada lo puede consultar en las redes, está todo clarísimo. Lo que también quería decir yo, como un pequeño apunte también, que a mí hay una cosa que me tiene hace tiempo muy mosca, por decirlo así. Me indigna, dicho finamente, que son los mismos que cada vez que una mujer es asesinada se niegan a guardar un minuto de silencio. Resulta que, curioso, son los mismos que se niegan a aplaudir a las víctimas de la Dana. Y cuando lo hacen, es a regañadientes, vamos. Como si les costase la vida misma a ellos, no los que murieron en la Dana. Y había una cosa que es verdad, están en contra del Pacto Verde. Son negacionistas de la violencia machista, son negacionistas de la emergencia climática. Y bueno, a mí hace tiempo los negacionistas me daban risa cuando eran simplemente los terraplanistas. Allá ellos, si quieren que la Tierra es plana. Pero claro, coincide que son los antivacunas. Niegan las vacunas, niegan la violencia machista, niegan el cambio climático, pero luego muere gente por todos estos problemas. Y cada vez las cifras son más preocupantes. Entonces, a mí esto es una cosa que me impacta. Y porque que repercute no son sus propias vidas, son las vidas ajenas, las vidas de las mujeres o de los niños, de esa violencia vicaria que consiste en no matar a la madre, pero para hacer daño a la madre, matar a los propios hijos biológicos para que la mujer sufra. De eso aquí en Córdoba sabemos demasiado. Y no quiero decir nombres porque es doloroso. Pero eso quiero decir, que las mujeres seguimos siendo las más vulnerables y me indigna que haya gente que siga negándolo.
Sí, precisamente yo, porque no quería alargarme en el tema de Sudán, tú querías haber hecho una reflexión sobre que en este tipo de conflictos lo que supone muchas veces las mujeres refugiadas, como vamos bien de tiempo, porque os llevo a todos ahí como una especie, bueno, pues entonces puedes comentar algo si te parece. Sí. Fíjate, si para no abusar de tiempo, hasta me he dejado la mitad de las cosas. Puedes hablar un poquito. Sí, pero precisamente de Sudán, cuando Luis estaba antes hablando, no quise interrumpirle, pero claro, él daba cifras, pero yo calculo que si ahora mismo hay 12 millones, se calcula Amnistía, de personas desplazadas y refugiadas, de esas 12 millones calculo yo que más del 50%, por lógica mundial, siempre son mujeres y niñas. Cuando más que llevan más de 25 años de conflicto casi continuado, bueno, 60 o 70 años de conflicto, quien más ha muerto, evidentemente, son los niños, soldados. Pero ¿qué pasa con las mujeres supervivientes? Ellos, es verdad que están muriendo muchísimos sudaneses, pero las sudanesas también están siendo desplazadas, violadas, asesinadas. Y las pocas supervivientes se están teniendo que encargar de cuidar sus propios cuerpos, de buscar agua para sí mismas, o agua o alimentos para las criaturas, niñas y niños muy pequeños, o para las pocas personas ancianas supervivientes. Y esas reflexiones que me lleva, que pasa en Sudán, está pasando en Sudán, pero está pasando en Gaza y está pasando continuamente en todos los conflictos armados. Que las mujeres, encima de cuidarse, son las cuidadoras de las vidas ajenas o de la alimentación ajena. Entonces esa reflexión a mí siempre me ha impactado. Y también es muy importante esa dimensión, que es lo que pretendemos con este programa, preocuparnos por los derechos humanos. Nos preocupamos en nuestro entorno inmediato, pero siempre con esta visión internacional, que por eso ayer fue tan interesante también la charla, porque no podemos perder la perspectiva, y más en un mundo en el que todo se mueve, ¿no? Y ya casi no hay ningún país que esté al margen de los demás. Entonces, claro, todo esto como estaba hablando antes también con nuestro equipo joven y de esta gente, lo que tú dices, que igual que van a provocar, porque bueno, están haciendo su modo de vida de ello, al mismo tiempo están negando esos derechos que nosotros reivindicamos en España y en el mundo, para todo el mundo. Y en este mes especialmente ponemos el acento porque, bueno, es como tú dices, es una lucha de todo el año, pero bueno, vamos a poner un poco ahora. Y precisamente por eso, entre tanta situación tan trágica, tan terrible a nivel mundial, con tanto genocidio, me he esforzado en buscar, siempre me esfuerzo en buscar alguna buena noticia. Bueno, venga, y esta vez nos llega de Francia, y también tiene que ver con las mujeres, que es que en Francia, ahora mismo el Senado ha aprobado una ley conforme cualquier relación sexual sin consentimiento se considera una violación. Es una victoria en Francia, pero también en el mundo entero, porque ya con Francia suman 16 países de la Unión Europea que reconocen esta forma especial de violencia contra las mujeres, que como manda el llamado Convenio de Estambul. Sí, que ahora Estambul se lo pasa. Bueno, pero bueno, es una manera de... ¿Alguna otra noticia? Sí. Y vamos cerrando. Una acción. Una acción. También relacionada con las mujeres. En la página web supongo que se colgará. Yo con el resumen mando varias acciones y si es la de Ghana, la de Ghana está puesta. La de Ghana es que por favor con las personas oyentes firméis una acción que está abierta en la página web de Amnistía y es para que el gobierno de Ghana proteja a las mujeres. ¿De qué? Os preguntaréis. Porque es que resulta que en Ghana lleva años que hay cientos de mujeres que siguen siendo acusadas de brujería y por ello son perseguidas, violentadas y expulsadas de sus casas, de su comunidad y son obligadas a huir a un descampado, a unas zonas desérticas prácticamente, en las cuales no tienen ni agua, ni acceso a alimentos, ni atención médica, ni a nada. Y difícilmente sobreviven. Por eso pedimos que firméis esta acción. Bueno, ¿y por qué las persiguen? Sí. Casi siempre porque son las más pobres, las más ancianas o las mujeres exitosas que quieren tener su profesión y no aceptan el rol de género. Hace unos siglos, y en España y en todas partes, quemaban a las mujeres. La acusación de brujas era gente que simplemente eran un poco especiales. Rebeldes y ya está. Bueno, con la invitación a participar, a interesaros por el mundo, por los derechos humanos, vamos cerrando y si sobra tiempo ponéis La vida no sale nada, que nunca nos da tiempo a ponerla y me gusta bastante. Y si no, pues ya hasta el próximo programa, que será el mes que viene. Sí. Así que hasta
Hasta pronto. Hasta pronto. En Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio.